Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a una nueva clase de semiología. Si están escuchando es porque sobrevivieron a la primera semana virtual, sobrevivimos, digamos, porque la verdad que fue bastante difícil para todos seguramente. Vamos a ver hoy un nuevo tema que se titula Métodos de sujeción y de volteo en las especies domésticas, ¿sí? Este es uno de los primeros temas que desarrollamos y generalmente después de esta clase venía una actividad práctica bastante cargada, que es donde ustedes tenían que practicar la gran mayoría de las maniobras que vamos a desarrollar hoy. Así que seguramente cuando volvamos a la modalidad presencial, esta va a ser la primera clase que vamos a tener que recuperar sin lugar a dudas, ¿sí? De todas maneras, tienen la cartilla de la cátedra para poder leer, para poder comprender un poco más quizás lo que vamos a hablar hoy. Y obviamente que cualquier duda o consulta que surja después, como ya saben, estaremos respondiendo en el foro a partir de las 10 de la mañana, ¿sí? Vamos a empezar en primer lugar definiendo a qué nos referimos cuando hablamos de sujeción o contención de los animales. Bueno, se define como la restricción de la actividad de un animal por medios verbales, por medios físicos o por medios farmacológicos. Eso significa que existen animales, por ejemplo, que con una sola orden, con un solo sonido, responden a esa orden y automáticamente se quedan quietos. Y esos son obviamente en los casos más excepcionales, animales muy entrenados. En la mayoría de ellos tenemos que usar métodos físicos, que son casi todos los que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Es decir, tenemos que usar algún implemento, tenemos que usar las manos, los brazos para bloquear sus articulaciones o para derribarlos. Y como último recurso, si nada del anterior funciona, bueno, todavía contamos con medios de contención farmacológica, es decir, el uso de drogas que van a servir como tranquilizantes o como sedantes, y eso obviamente que nos va a facilitar mucho más el trabajo, ¿sí? ¿Por qué es importante sujetar o restringir la actividad de un animal? Y bueno, porque ustedes sabrán que nuestra profesión es una de las más riesgosas que existen. Siempre corremos riesgo de salir lastimados porque un animal asustado nos puede atacar, puede huir y en ese intento obviamente pueden suceder muchas cosas que deberíamos evitar que sucedan, ¿sí? También es cierto que no existe un método de contención que sea igualmente eficaz para todos los casos. Eso implica que quizás si yo conozco solamente una o unas pocas técnicas, es muy probable que no me resulte para todos los animales porque responden de maneras muy distintas a las distintas técnicas que vamos a desarrollar hoy. Es decir, cuanto más herramientas yo conozca y sepa aplicar, bueno, mucho mejor va a ser mi manejo con ese paciente. También es cierto que no siempre es necesaria la inmovilización de un animal, es decir, que hay animales que son mansos, que realmente cooperan, que se puede trabajar perfectamente sin la necesidad ni de tumbarlos ni de ponerles bozal. Sí, por ahí no son los casos más comunes, pero en esos casos quizás conviene no forzarlos a algo, la verdad que si no demuestran cierta agresividad. Así se puede trabajar tranquilamente con ellos. Y mucho más importante considerar que el miedo y el dolor dificultan la exploración de un animal. Siempre que el animal esté enfermo, cuando nosotros lo tengamos que explorar, que sienta dolor o que tenga miedo a la situación, miedo a nosotros, porque por ahí somos una persona desconocida, eso puede generar reacciones de defensa a un animal. Y cuando un animal siente esto, obviamente que o se enfrenta al problema o, lo que es peor todavía, puede intentar escapar, así como dijimos al principio. ¿Bien? Vamos a empezar a ver algunas técnicas de sujeción para los pequeños animales. Y obviamente que todos saben que estos pequeños animalitos tienen sus armas, sus herramientas de defensa, y muchos de ellos nos muestran antes de atacar, antes de agredir, realmente nos muestran los dientes, pueden colocar las orejas por detrás de la cabeza, es decir, agacharlas, pueden erizar los pelos. O sea, hay mucho lenguaje corporal previo a una situación de agresión. Y bueno, si nosotros no interpretamos ese lenguaje corporal, seguramente que va a llegar el batacazo, ¿no?
como ese Rottweiler que ven ahí en la imagen, nunca hay que confiar en lo que dice el propietario, que siempre va a decir que su mascota es lo más bueno que existe, pero como les dije al principio, nosotros para ellos somos extraños y eso puede llegar a desencadenar una reacción de defensa, ¿no? Imagínense que el comportamiento, la conducta de un animal de todas maneras, en general depende de su raza, ya las razas vienen con determinado tipo de reacción, determinada conducta, depende mucho de su temperamento, que lo vamos a ver más adelante de qué se trata, básicamente es la forma de ser, de reaccionar del animal, y sobre todo de las experiencias previas, es decir, de las experiencias sobre todo con humanos, con sus propietarios, ¿no? A veces tener dueño no significa que un animal sea manso, muchas veces los perros sin dueños, o sea, los callejeros pueden comportarse mucho mejor que un perro que sí tiene dueño, que termina siendo un animal salvaje prácticamente, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta que la experiencia con humanos, tanto hablamos de cantidad como calidad de contacto humano, influye muchísimo en la manera en que este animal se va a comportar, ¿sí? Y si este hombre, que es un encanto para los animalitos, para los perros, una vez le pasó esto, le ligó también, bueno, ¿qué quedará para los mortales, para nosotros? Bueno, hay muchas herramientas. Tenemos alternativas como, por ejemplo, la sujeción con el bozal. Ustedes conocen seguramente que existen una gran variedad de bozales comerciales, de materiales como por ejemplo el cuero, el metal, otros más novedosos, más nuevos quizás como este de goma, que simula un pico de pato. Bueno, es un implemento bastante cómodo, le genera menos molestia al animal y por supuesto que vienen de distintos tamaños y modelos de acuerdo a la configuración del cráneo del paciente, la configuración facial, ¿sí? Incluso para estos animalitos, estos braquicefálicos, los que no tienen prácticamente hocico, donde cuesta un poco más utilizar este implemento, también existen modelos como los que están observando, y ese rojito, aunque no parece, créanme que es un bozal, es de verdad un bozal. Lo importante, sea cual sea el que utilicen, el que compren, el que tengan a mano, tiene que cumplir con esta función. Si el bozal tiene que impedir que el paciente muerda, si el bozal está flojo, si el bozal no es acorde al hocico o al tamaño de la cabeza del animal, bueno, obviamente que no va a cumplir con esa función, ¿sí? Como quizás es difícil que tengamos una gran variedad de bozales para todos los tipos de pacientes que nos toquen evaluar, quizás es bueno conocer cómo podemos improvisar este implemento, ¿sí? Y lo podemos hacer utilizando una venda, una cinta, la correa, la propia correa del animal, y nosotros por ahí usamos el tubo de perfus, ese que se utiliza para pasar suero a los animalitos. ¿Habrán visto el tubo largo? Bueno, ese material de goma también se puede utilizar para improvisar el bozal. ¿Cómo se hace este bozal improvisado? Bueno, vamos a seguir la secuencia que están viendo en imagen y empezamos en la mitad de su longitud a realizar un doble seminudo, ¿sí? O sea, una doble lazada. Esa doble lazada lo vamos a ajustar, lo vamos a ceñir en dorsal del hocico. Pasamos seguidamente los cabos por debajo del hocico y si es posible, ahí también deberíamos ceñirlos al menos con un seminudo simple, una sola lazada. Dirigimos finalmente los cabos hacia la nuca, en donde vamos a volver a ceñirlo. Otra vez vamos a hacer una lazada simple y finalizamos el bozal con un nudo que sea de fácil extracción y que no se ajuste, sino que sea fácil de desarmar, ¿no? Vamos a ver en el video. Entonces, en este caso, con una venda armamos el doble seminudo, colocamos en dorsal. En este caso pasó los cabos por debajo solamente y finalmente atrás en la nuca se vuelve a ceñir y se vuelve a colocar un nudo, ¿sí? Vamos a ver una vez más el doble seminudo, lo armamos por fuera, lo ajustamos en dorsal del hocico. Ahí convendría volver a fijarlo abajo también,
una lazada más en la nuca y culmina con el moño. Bien, sencillito. Si no contamos con este implemento tampoco, no existe la posibilidad de efectuar un bozal improvisado, bueno, también podemos sujetar la cabeza del paciente con las manos y para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar un pliegue de piel, un gran pliegue de piel por detrás de la mandíbula y por debajo de las orejas y de ambos lados a la vez. ¿Sí? Con esto nosotros vamos a controlar la cabeza del animal y obviamente que si intenta zafarse, intenta morder, no lo va a poder hacer porque lo tenemos fijo de ambos lados, ¿no? Obviamente que la persona que hace esto no va a poder trabajar, deberíamos pedirle la colaboración a un ayudante o al propio propietario, le enseñamos a hacer esta maniobra y quizás nosotros tengamos que hacer el trabajo, ¿no? Y entonces nos brinda cierto control de todas maneras de la cabeza cuando el animal está con miedo, está asustado o se vuelve un poco agresivo. Vamos a ver la maniobra. Y pliegue de piel por detrás de la mandíbula y debajo de las orejas. Y ahí quedó inmovilizado y con toda la cara achinada. Muy bien. Bien, lo más común que nos suceda es que tengamos que subir al paciente a la camilla de exploración y para hacer eso tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones, ¿no? Muchas veces los pacientes son pequeños, ¿ya? No son tan pesados. En ese caso es suficiente con brindarle apoyo, colocar la mano por debajo del pecho, ¿sí? Para que se apoye sobre nuestra mano. También darle contención al cuello. ¿Sí? En este tipo de animales, sobre todo en esta raza, el salchicha, como verán ustedes, es un animal que tiene frecuentes problemas de columna. Si el animal viene a la consulta por un problema de columna y nosotros lo elevamos, lo subimos de una manera diferente o muy brusca, no, quizás terminemos ocasionando también mayores problemas de los que ya tienen. ¿Sí? Entonces es conveniente efectuar esta maniobra, brindarle apoyo del pecho con una mano y con la otra también estabilizar el cuello, ¿no? ¿Qué hacemos cuando los pacientes son un poco más grandes, un poco más pesados? Bueno, en este caso es conveniente por lo menos tener dos puntos de apoyo. Uno en el tórax, en ese caso podemos pasar los brazos por debajo del tórax o por delante de los miembros anteriores y también darle apoyo al abdomen, ¿sí? Y la misma consideración, podemos pasar los brazos por debajo del abdomen o por detrás de los miembros posteriores, ¿sí? El problema con esta técnica, que como verán, si soy yo, si es el clínico el que está efectuando esta maniobra, está utilizando sus dos brazos y obviamente queda totalmente expuesto. Si el animal quiere morder en esta situación, bueno, estamos totalmente a la buena de Dios ahí. Así que por ahí es conveniente pedir siempre la colaboración del propietario, que al menos se quede cerca y que maneje, que tenga control de la cabeza de su animal, ¿no? Cuando los animalitos son más pesados, ahí se nota que le está costando un poco más, bueno, la idea es la misma, el fundamento es el mismo, se le brinda apoyo al tórax y al abdomen, como dijimos anteriormente, por debajo del mismo o por delante de los miembros, y quizás en situaciones como esta, cuando ya son muy grandes o muy pesados, pueda resultar incluso peligroso subirlo a la camilla. Así que si se puede y le resulta más cómodo al animal, bueno, quizás sea mejor trabajar y explorarlo en el piso directamente, ¿sí? Una vez que lo colocamos sobre la camilla, lo que vamos a hacer, o lo que quizás sea necesario hacer, es voltearlo, acostarlo sobre la camilla para poder explorarlo más cómodamente o para efectuar alguna maniobra posterior. En este caso lo que vamos a hacer es con las dos manos vamos a tomar el miembro anterior y el miembro posterior que está hacia el lado del clínico, ¿sí? Nos colocamos hacia un lado del animal y vamos a tomar por encima de él el miembro anterior y el miembro posterior que está próximo a nosotros, ¿sí? Entonces cuando quitamos de apoyo a los dos miembros en simultáneo, obviamente que no le queda otra al animal que caer
sobre ese costado, ¿sí? Y ahí lo vamos a mantener en decúbito lateral. Una vez que está derribado el paciente, es importante efectuar la siguiente maniobra. Con el antebrazo, en este caso la mano que está sujetando el miembro anterior, vamos a hacer presión sobre la escápula o sobre el cuello del animal, y con el antebrazo de la otra mano que está sujetando el miembro posterior, vamos a efectuar presión sobre el flanco del animal, ¿sí? Si eso no alcanza y nuestro paciente sigue peleando, se sigue resistiendo, incluso podemos apoyar el pecho sobre el tórax del animal y bueno, con eso, con nuestro peso encima, ya logremos que se quede quieto, ¿no? Vamos a ver si sale la maniobra. En este caso es un paciente muy cooperador, como verán. Y lo que lograron en este ejemplo, a diferencia de lo que yo expliqué, acá lo hicieron en 2 tiempos. ¿Por qué? Fíjense que lo que en primer lugar intentan es que el paciente, como es un animal pesado, grande, primero se siente, se quita el apoyo del miembro posterior primero y después recién del resto del cuerpo. Bueno, ¿qué logramos con esto? Si el animal es muy grande y muy pesado, y si quitamos en simultáneo los 2 miembros, bueno, el golpe que se puede llegar a dar contra la mesa, primero que no es para nada bueno para el paciente, y mucho menos para el propietario que está viendo cómo lo maltratamos a su animal. Bueno, queda un poco desprolijo, ¿no? Así que en animales grandes y pesados es conveniente hacerlo en 2 tiempos a la maniobra. ¿Se entiende eso? Bien, como les dije, primero quitar el apoyo del tren posterior. Vamos a ver un poco de qué se trata el manejo y la contención de los felinos. Bueno, en este caso, acá quizá donde cambiamos la mayor parte de nuestras eh, explicaciones previas a las que veníamos dando hace un par de años, porque actualmente hay mucho conocimiento al respecto y hay muchos lineamientos que proponen sociedades internacionales de medicina felina, que proponen las llamadas normas amigables o normas amistosas para el trato de estos animales, tanto para propietarios como para veterinarios, ¿no? Entonces, dentro de esas recomendaciones, una de las primeras cuestiones que hay que manejar, y ya desde temprana edad si es posible, se trata del transporte, ¿sí? Y esto hay que empezar a hacerlo directamente en la casa, es decir, nosotros deberíamos recomendar a nuestros clientes a que lo hagan, lo pongan en práctica en sus casas, o bueno, si ustedes son propietarios de gatos, de felinos, también lo pueden poner en práctica en sus casas, ¿sí? Lo primero que consideramos es el momento del transporte, ¿sí? ¿Qué es lo que sugieren? Que el implemento que usemos, estos denominados transportadores o transportines para gato, que existen en diversos modelos, tamaños, obviamente precios también, es importante que el animal lo reconozca, que lo relacione con algo bueno dentro de su casa, y para esta situación incluso si no se puede adquirir en el comercio un implemento similar, bueno, se puede improvisar, como verán en la imagen, con una mochila, con un bolso, con una caja de cartón, con cualquier cosa que el animal, digamos, le brinde cierta seguridad. ¿Qué hay que hacer en la casa con este implemento? Bueno, habría que ponerlo en un lugar en donde le resulte fácil acceder a él. Si es posible colocarlo a la altura, bueno, también es mucho mejor. Les gusta mucho estar en un lugar alto y tener la situación bajo control. Podemos colocar su alimento cerca de la jaula o dentro de la jaula. Se le pueden colocar juguetes en el interior. O sea, todo lo que sea posible para que el animal relacione a este transportador como algo de su casa, como algo propio. Bueno, todo lo que se puede hacer hay que intentarlo, ¿sí? Lo importante es que esta jaula, este transportador, cumpla con esta premisa. Debe ser un lugar, debe ser un implemento que le brinde seguridad, o sea, donde el animal se sienta seguro en su interior, ¿sí? Eh, si bien, como dijimos, todo lo anterior se puede intentar, existen productos comerciales, existen otras alternativas que son un poco más costosas como estas, pero que también las recomiendan estas sociedades internacionales,
que son el uso de, lo que ven a la izquierda, la llamada hierba gatera o catnip. Lo que es una planta que le resulta agradable, les gusta a la mayoría de los felinos, ¿sí? No a todos, pero a la gran mayoría les resulta bastante agradable, les gusta comer esa planta. Entonces también podemos colaborar colocando el catnip en su interior o cerca del transportador. Y a la derecha lo que están viendo, ese producto se conoce con el nombre de Feliway. ¿Qué es el Feliway? Es un producto sintético realizado a base de hormonas. Son hormonas sintéticas, feromonas sintéticas, mejor dicho, que simulan la acción de la feromona facial F3. ¿Qué es la feromona facial F3? Bueno, es la feromona que normalmente liberan los felinos cuando marcan su territorio, cuando se frotan contra objetos de la casa, contra el propietario. Vieron que ellos marcan con la cara. En todos esos lugares que marcan tienen su olor, tienen estas feromonas, y es una situación que a ellos los hace sentir tranquilos, ¿sí? Entonces este producto simula el accionar de esa feromona sintética, esa feromona facial, y nosotros lo podemos usar en sus diferentes formas comerciales. Existen en forma de spray, existen en forma de difusor. Se le puede colocar en la casa, ¿sí? O incluso podemos tenerlo en el consultorio, tanto en la sala de espera como dentro del consultorio mismo, ¿sí? Si se lo va a utilizar para llevarlo a la veterinaria, es conveniente recomendarle que por lo menos tiene que colocarse unos 30 minutos antes del transporte, ¿sí? Digamos, en simples palabras, es muy importante para comprender, para lograr un manejo y una contención adecuada de estos animales, comprender en primer lugar su comportamiento, entender que ellos pretenden ante todo sentirse seguros, sentirse protegidos, y que obviamente todo lo que hagamos que les resulte novedoso, extraño, va a generar una respuesta totalmente opuesta a lo que queremos lograr. Una vez llegado al consultorio, también es conveniente que el transporte se realice con una manta, y sobre todo si es una manta que le resulta familiar, mucho mejor. Y el transporting debe estar cubierto todo el tiempo, todo lo que sea en la sala de espera. Y una vez que se llega al consultorio, bueno, en este momento de explorar al paciente, podemos abrir el transporting y dejar que él, por sus propios medios, decida aventurarse, ¿sí? Tratar de estimularlo a que salga por sus propios medios y bueno, que explore un poco el entorno. Así que esto puede llevar a veces un tiempo bastante largo, ¿no? No siempre todo sucede rápido, hay que dejarlo que cada uno se tome su tiempo. También es importante, como ven en la imagen de la derecha, que la mesada esté cubierta con un material antideslizante, que puede ser una alfombra, puede ser su propia manta, porque el acero inoxidable les puede resultar un poco desagradable. Entonces, frío, resbaloso, bueno, no suele ser muy, muy amigable para ellos tampoco, ¿no? Es importante que en el consultorio, obviamente, todo sea un ambiente sumamente calmo, tranquilo y silencioso. De ser posible, no hay que efectuar movimientos bruscos, no hay que hacer ruidos fuertes, incluso recomiendan no mirarlo fijamente a los ojos. Bueno, son cosas que uno por ahí podría pensar que estamos todos locos, pero es lo que les digo, actualmente son las normas que se recomiendan para que el manejo y para que los resultados que tengamos con estos animales sean los óptimos, ¿no? A este respecto, también se recomienda el uso de música. Han visto que la música clásica, por ejemplo, incluso hay compositores que componen música exclusivamente para estos animales, estos sí que están más locos que nosotros. Bueno, todavía genera mucho mejores resultados. La música tranquila, ¿sí?, logra a veces también un efecto tranquilizador en ello, como también lo podría hacer en nosotros, ¿no? Y finalmente, si tenemos que sacarlo de su transporte, de su transportín, es bueno hacerlo a través de una manta, si es como dijimos al principio, su propia manta, mucho mejor, o con el uso de toallas. Existen muchas técnicas al respecto, pero
la situación es la misma, ¿sí? Básicamente, si nosotros le damos la posibilidad de esconderse parcialmente, incluso con solo esconder la cabeza dentro de esa toalla, y a veces ya eso puede ser suficiente para que nos permita realizar las maniobras que necesitemos realizar posteriormente, ¿sí? Siempre que lo vamos a explorar, es recomendable quizás reevaluar lo que tenemos que hacer e iniciar sí o sí con los procedimientos menos invasivos, los que pueden ser menos dolorosos quizás, y también se recomienda el denominado refuerzo positivo, que lo habrán visto en bienestar animal, que es decir, que si el animal responde, ¿sí?, con un comportamiento, con una conducta que es esperada, que es buena, que es lo que yo quisiera lograr, bueno, se lo tiene que premiar con algún juguete, con alguna golosina, y siempre que entonces logremos lo que realmente queremos. Si nada de esto funciona, todo lo que dijimos al principio, el animal, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron, se sigue comportando como un animal indócil, sigue agresivo. Bueno, en ese caso, como hablamos al principio, tenemos todavía la opción de la contención farmacológica, ¿sí? Siempre que sea necesario, hay que recurrir como último recurso a la contención farmacológica.